Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 61 de la Teleclínica Ecopediatría Crecimiento Tayabá. Este es un programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa, les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. En el día de hoy vamos a analizar y discutir un par de casos clínicos que nos guíen a considerar los aspectos más importantes sobre la fenilcetonuria, afección congénita que al ser detectada precozmente puede ser tratada y prevenir alteraciones irreversibles en su organismo y particularmente en su sistema nervioso central. El caso clínico que se presenta proviene del servicio de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA, cuya exposición será realizada por la doctora Yariana Lara, médico con especialidad en pediatría y neonatóloga. Para analizar y discutir el caso hemos invitado a distinguidos profesionales, expertos en el tema, quienes igualmente estarán muy atentos y dispuestos a responder sus preguntas a través del canal de YouTube de SOS Telemedicina. Se trata de la doctora Antonieta Majul, médico pediatra, especialista en neurología y experta en trastornos del desarrollo de la Fundación IDEA. La doctora Verónica Cornejo, muchas gracias doctora, quien se está conectando desde Chile. Ella es especialista en errores innatos del metabolismo, profesora titular de la Universidad de Chile. La doctora Jacqueline Pambini, bienvenida Jacqueline desde Colombia. Profesora titular de la Cátedra de Clínica Pediátrica y Puericultura de la Universidad Central de Venezuela, consultora internacional calificada de lactancia materna. Y el amigo y consecuente presente en esta sesión es el doctor Johnny Marante, pediatra especialista en nutriología infantil. Como siempre, queremos recordar que esta transmisión se está grabando, de manera que a más tardar en los próximos 3 días será colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. Deseamos invitar a los asistentes a realizar sus preguntas por el canal de YouTube de SOS Telemedicina después de la presentación del caso clínico. Vamos a dejarle la palabra a la doctora Yariana Lara para que comparta sus diapositivas y nos haga la presentación del caso. Adelante, Yariana. Muy buenos días. Primero que nada, me encantaría agradecer al personal de SOS Telemedicina por brindarnos la posibilidad de generar concientización sobre la pesquisa neonatal. Seguido a esto, permítame compartir la pantalla para hablar de estos primeros casos clínicos que van a aperturar esta sesión académica. El primer caso clínico es la paciente LS. Ella es producto de un embarazo, una segunda gesta, un embarazo controlado, obtenido a las 34 semanas con un peso al nacer de 2,4 kg y una talla de 40 centímetros. Esta paciente fue diagnosticada a los 10 años de vida gracias a la pesquisa neonatal con el diagnóstico de fenilcetonuria y desde entonces inició su dieta especial, su régimen especial con fórmula libre en fenilalanina hasta la actualidad. Como antecedentes familiares pertinentes tenemos que su mamá tiene 33 años, disculpe, es caraqueña, papá de 43 años, trujillano, son una unión no consanguínea con un antecedente de un hermano con diagnóstico de orfandad. ¿Cómo es la evolución de esta paciente? Ciertamente se describe en la historia clínica que la paciente tiene un buen desarrollo social, tiene una buena interacción con sus pares, se interactúa adecuadamente. Sin embargo, vamos a detenernos en lo que son la adquisición de ciertas habilidades motoras y del lenguaje. Como podemos ver, esta paciente que está tratada desde los 10 días de vida, pues a los 13 meses ya presenta marcha independiente, maneja adecuadamente la pinza fina y tiene un uso de 10 palabras de forma adecuada. A los 20 meses pues se va incrementando el uso de estas palabras, teniendo 20 palabras ya en una buena utilización de las mismas con frases de 2 palabras. A los 27 meses obedece órdenes sencillas, las entiende con un uso de 50 palabras, con elaboración adecuada de frases. Ya a los 5 años presenta, la paciente puede narrar, puede describir objetos y formas,
Sin embargo, en este momento presenta fallas de la atención, que es lo que describe el psicopedagogo, en la evolución escolar. A los 9 años, pues seguimos con hitos acordes del desarrollo, un buen rendimiento escolar. En este momento, la madre refiere cefaleas holocranianas frecuentes, por lo cual, y en vista de su patología de base, se solicita un electroencefalograma, el cual resulta alterado. Sin embargo, no hay presencia de crisis, por lo cual se mantiene la observación. A los 10 años, nuevamente se describe en la evolución psicopedagoga una falla en la atención de la paciente. Sin embargo, el resto de los hitos y el resto de las actividades de socialización se mantienen adecuadas. A los 12 años presenta un buen rendimiento escolar con nuevamente mejoría en la atención, teniendo actualmente a los 16 años, está en el cuarto año con un buen rendimiento escolar en la educación tradicional. ¿Qué sucedió a los 5 y a los 10 años de esta paciente? A los 5 años y a los 10 años evidenciamos un aumento en los niveles de fenilananina de 10.25 miligramos sobre mililitros y a los 10 años de 20.47 miligramos sobre mililitros. Conociendo que pues estos son los niveles de fenilanina elevados, van a generar un aumento en la posibilidad de las actividades de atención. En el caso número 2, que es un caso que queremos presentar para contrastar a esta paciente, tenemos a la paciente LS de 3 años y 2 meses de vida. Esta paciente es producto de una segunda gesta, un embarazo controlado, obtenido a las 34 semanas, con un peso de 2,400 y una talla de 40 centímetros. En el caso, y en contraste con el paciente anterior, esta paciente es referida a los 3 años por neuropediatra, quien evidencia un retraso en el desarrollo del lenguaje, conductas atípicas, también presenta una ausencia de concordancia fenotípica con los padres. En este caso se realizan los niveles de fenilanina, que reporta 37.45 miligramos sobre decilitro. Los antecedentes familiares: mamá de 33 años, caraqueña; padre de 43 años, trujillano, con un hermano con un diagnóstico de fenilcetonuria. Esta paciente presenta, en contraste con la paciente anterior, un sostén cefálico a los 3 meses, rolado a los 5 meses, sedestación a los 8 meses, lenguaje de una palabra a esta edad, que la palabra es mamá, ecolalia, marcha en puntas, hipertonía en miembros inferiores con unos reflejos osteotendinosos en 3/4. En la resonancia que se realiza, dada todo este cuadro clínico que presenta la paciente, se evidencian lesiones hiperintensas periventriculares simétricas hacia regiones posteriores de T2. Y el electroencefalograma presenta un patrón anormal paroxístico generalizado. ¿Cómo es la evolución de esta paciente? Inicia tratamiento a los 3 años de vida con su dieta restringida de proteínas con fórmula libre de fenilanina. A los 4 años ya evidenciamos de una palabra, hay una evolución a un uso de 100 palabras con un cambio de color de piel y cabello. A los 5 años elabora frases, tiene un mejor nivel de atención con respecto a los años anteriores. A los 6 años inicia el aprendizaje de letras y números. Se hace la evaluación pertinente por cardiología infantil, evidenciando una conducta interauricular que es hemodinámicamente estable, por lo cual solamente merita observación. A los 6 años y 6 meses se refiere desde la evaluación psicopedagoga, también la evaluación con neurología, la dislalia de omisión y sustitución. A los 12 años, nuestra paciente presenta su primera crisis epiléptica con un electroencefalograma que estaba normal, como les había comentado. Inicia tratamiento con levetiracetam. A los 13 años y 6 meses adquiere el hito del manejo del desarrollo motor fino. Está en cuarto grado a los 13 años y 6 meses y actualmente a los 19 años se encuentra en cuarto año en escuela técnica. Entonces, en contraste, queremos contrastar estos dos casos, estas dos pacientes, porque son pacientes del mismo grupo familiar. Ellas son hermanas. El caso número 2, que es LS1 porque es la hermana mayor, es la paciente que se diagnosticó de forma tardía, 19 años, está en cuarto año, con un último valor de fenilanina de 23.89, una resonancia magnética alterada y un electroencefalograma alterado con presencia de crisis en tratamiento. Sin embargo, la hermana menor, que es la que se diagnosticó por pesquisa neonatal a los 10 años, tiene 16 años actualmente, se encuentra en cuarto año de la escuela regular, con un último valor de fenilanina de 1.86, una resonancia magnética sin alteraciones y un electroencefalograma alterado pero en ausencia de crisis. Muchas gracias por tu presentación, Yariana. Excelente. Gracias.
Quería saber si alguien tiene alguna pregunta con relación a la presentación del caso clínico. Gracias por la presentación, excelente la comparación. Me hubiese gustado ver la parte del desarrollo de peso y talla de estos pacientes, a ver si hubo alguna alteración en dichos parámetros. No sé si sabes algo de eso. Bueno, lo que pudimos constatar en esta última oportunidad, en este último control, tenemos una paciente, la de 16, tanto la de 16 como la de 19 años, las dos pacientes se encuentran en percentil de índice de masa corporal bajo el percentil 15. Sin embargo, el percentil de estatura para la edad está en el percentil 50. Usualmente lo que se trata de lograr en estas pacientes es tratar de llevarles lo más que se pueda al percentil 50, dado que tienen esta restricción proteica y tienen que usar este tipo de fórmulas especiales para poder mantener el estándar alimentario de nutrición que se requieren, los requerimientos lo más cercano a la normalidad para que puedan alcanzar lo más posible al percentil 50. No entendí bien, Yariana. ¿Las dos están en el percentil 50? Las dos están en estatura para la edad, están cercanas al percentil 50. Y en cuanto al peso también. En cuanto al peso también. Cuando el peso está debajo del percentil 15. Una pregunta, Yariana. La primera niña, la niña mayor, ¿en qué institución nació ella? No sabríamos decir. La verdad es que no está descrito en la historia porque ella ya es referida, la mayor, es referida desde el neuropediatría. No es un diagnóstico por pesquisa. Tengo entendido que en las instituciones públicas y en instituciones privadas, el niño al nacer se le hace el estudio que llamamos todos de IDEA o el estudio del talón. Y quiere decir que en este paciente que se diagnosticó a los 3 años probablemente no se le hizo eso. Quería preguntarle a la doctora Antonieta, porque tengo aquí también una pregunta de la doctora Gladys Velázquez, quien fue mucho tiempo directora y coordinadora del Servicio de Niños Sanos del Hospital de Niños, y allí teníamos un espacio donde se tomaban las muestras para ser enviadas a la institución. ¿Cómo está esa relación de...? Actualmente, doctor, estamos de verdad tratando de hacer todo el esfuerzo para abarcar la mayor cantidad de niños posibles para la pesquisa neonatal. Se están reactivando centros y desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se está también haciendo todo el esfuerzo posible para apoyar a los distintos centros en algunos estados del país. Desde Caracas hay algunos hospitales y maternidades que están enviándonos muestras para ser analizadas en el instituto. Y en la medida que nosotros vamos haciendo el abordaje por los distintos estados, pues estamos incorporando también distintos centros para seguir reactivando el programa. Quiere decir que en este momento hay, digamos, como una disminución de esas muestras que le llegan a ustedes. Hemos tenido una disminución, ya yo que importante en el número de muestras que analizamos, que después yo voy a mostrar un pequeño ejemplo en la presentación, más sin embargo, estamos, como le explico, como le dije anteriormente, tratando de abarcar, abordando con visitas que hacemos a los distintos estados, abordando los centros que pudieran estar activos y los ayudamos con la parte de suministro de material, para que ellos puedan ir también en laboratorios que tengan en la zona a hacer la pesquisa neonatal. Porque la idea es que no todo se haga en el IDEA, sino que haya centros regionales que puedan no solo recibir las muestras aledañas, sino que además hacer el análisis de la muestra. Y nosotros funcionaríamos como un centro de confirmación y de referencia para la parte de manejo diagnóstico y terapéutico. Claro. Uno de los objetivos de esta presentación de estos dos pacientes es para contrastar lo que es la evolución de un paciente que se le hizo el despistaje en el momento de nacer y se le puso el tratamiento,
con otro que se dejó correr algún tiempo hasta lograr llegar al diagnóstico, ya un poco tardío. Y me gustaría entonces contrastar, doctora Verónica, la situación del despistaje de estas enfermedades a nivel neonatal en Chile. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el caso que presentó Yariana es un caso típico cuando uno está en toda la fase de inicio de lo que es los programas de pesquisa neonatal, que uno hace la detección de un neonato, hace el examen a su hermano y habitualmente tiene hermanos que han sido diagnosticados tardíamente. Yo creo que eso es algo que va a pasar hasta que esto se estabilice en todo el país. Eso nos pasó a nosotros al comienzo. Nosotros tenemos un programa de pesquisa neonatal para fenilcetonuria y para hipotiroidismo que ya cumplió 31 años. Por lo tanto, tenemos alrededor de 500 pacientes diagnosticados en el periodo neonatal y ya varios de ellos son adultos, son profesionales y laboran como cualquiera de nosotros en lugares específicos. Y yo creo que eso ha sido un cambio radical desde que partimos con la pesquisa neonatal como programa nacional. O sea, nosotros tenemos 2 centros de diagnóstico en Chile que toman muestras a todos los recién nacidos del país, que se centralizan estos 2 laboratorios que son exclusivamente para pesquisa neonatal, que es lo que yo creo que hace IDEA, y de ahí se hace todo lo que es la búsqueda de los casos positivos. Y una vez que se tiene el caso positivo, estos son derivados al INTA, donde yo trabajo, que es de la Universidad de Chile, que somos los encargados de hacer la confirmación diagnóstica y hacer el tratamiento dietoterapéutico que mencionaba la doctora Mahfouz recientemente. O sea, somos un centro. Y esto ha funcionado perfectamente desde ese entonces hasta ahora. Pero en un comienzo tuvimos esto que se mencionó recientemente de Yariana. O sea, tuvimos casos en los cuales hacíamos los exámenes a los hermanos y llegábamos a un diagnóstico absolutamente tardío. Pero en estos momentos, hace muchos años que no tenemos un caso de diagnóstico tardío, gracias a Dios, o sea, por suerte. Y eso es lo que yo les quería contar. Bueno, ustedes van a darnos el paso cuando podamos hablar un poco más sobre la experiencia de Chile. Muchas gracias. Y qué bueno que lo han logrado. Aquí también yo sé que funcionaba muy bien, funcionaba perfectamente bien. Es últimamente que del Hospital de los Magallanes de Katia también me informaron que no existe ese espacio. Sí, en este momento no está el espacio allí. Son 5 hospitales de la región capital de donde estamos recibiendo muestras y hay varios estados que se han ido sumando también. Yo, pues, si es posible, al final me gustaría proyectar 2 láminas extra para que los médicos de las zonas sepan dónde están los centros para que puedan enviar a los pacientes a esas localidades. Nosotros tenemos ese programa de pesquisa neonatal funcionando en el país, iniciado en el IDEA en el año 1985, pero la cobertura ha sido fluctuante y se ha estado trabajando, incluso hubo mesas de trabajo con el Ministerio de Salud para tratar de llevar esto a la obligatoriedad de la prueba a nivel nacional y todavía se está trabajando en ello. Y es como dice Verónica, cuando nosotros abarquemos la totalidad de nuestros nacidos vivos, pues vamos a tener muchos, muy pocos casos, si acaso ninguno, de una fenilcetonuria de diagnóstico tardío, que es muy lamentable, porque la sintomatología principal o predominante es neurológica y el daño una vez hecho es irreversible. Por eso, incluso, como lo van a ver después en las láminas y lo va a recalcar Verónica seguramente, la pesquisa se debe hacer lo más temprano posible. ¿Por qué? Porque necesitamos iniciar tratamiento antes del día 21 de vida para evitar todos los daños que produce, ya sea la falta de hormona tiroidea o el exceso de fenilalanina y de sus metabolitos tóxicos, que se aúna a todo esto otras alteraciones fisiopatológicas. Pero cuando prevenimos, ganamos. Bien, ya que nos introdujimos en este punto, para ponernos en contexto, probablemente al final en la didáctica se va a establecer más en profundidad, ¿no? Pero como un abreboca, ¿qué es eso de la fenilcetonuria? ¿Qué le decimos a nuestros pediatras? ¿Cómo se diagnostica? Muy brevemente. La fenilcetonuria. La sintomatología, etc. La fenilcetonuria
es uno de los trastornos del metabolismo de los aminoácidos más frecuentes. Ella entra dentro de lo que llamamos el grupo de las hiperfenilalanineñas, donde hay una elevación persistente de fenilalanina por encima de 3 miligramos por decilitro, que es nuestro punto de corte. Y cuando no se diagnostica tempranamente, lo importante de todo esto es que los niños son completamente asintomáticos al momento del nacimiento. Si no hacemos diagnóstico temprano, pues entonces la evolución va a ser hacia retraso del desarrollo neuromotor, convulsiones, podemos tener también conductas atípicas, que es lo que nosotros hemos observado y ha sido el principal motivo de referencia junto con la epilepsia de la mayoría de los pacientes de diagnóstico tardío. Y en personas más grandes, tuvimos también un diagnóstico de un paciente adulto, hay trastornos psiquiátricos asociados. Entonces, mientras más temprano hacemos el diagnóstico, nosotros podemos evitar todo esto. Esta es la sintomatología desde el punto de vista neurológico que hemos observado, que también hay incongruencia del fenotipo del niño con los padres. Son niños que son de piel clara, cabello claro, ojos claros, y una vez que empezamos el manejo dietético, pues se van normalizando estas características. Entonces, hay eczema en piel, puede haber un olor rancio también en el niño. Yo no lo he sentido hasta ahorita en los pacientes de diagnóstico tardío, pero este es como el cuadro clínico en general de lo que podríamos observar. Y todo ello es como consecuencia de las alteraciones que produce el elevado nivel de fenilalanina en el sistema nervioso central, y además hay otras alteraciones desde el punto de vista fisiopatológico que explican las fallas neurológicas en estos niños. Pero sí, mientras más temprano hacemos el diagnóstico, es mejor. Así. Yo quería acotar que la fenilcetonuria, a pesar de que es una enfermedad de alto metabolismo, su debut no es tan catastrófico como otras metabolopatías, como las acidemas y eso, donde hay una descompensación metabólica, etc. La fenilcetonuria ya es crónica, daño que se va asociando con el tiempo y igual es irreversible. Entonces, por eso la importancia de la prevención, porque no se ve a simple vista, es algo que es crónico. De la prevención, y como van a ver ustedes también en la experiencia de la que le va a hablar la doctora Verónica, el tratamiento desde el inicio es muy importante, y particularmente en el primer año de vida, también para asegurar un desarrollo neurocognitivo favorable. Si me permiten un momento, hay un dato que sí me gustaría aportar y me parece muy útil para la conferencia que estamos ofreciendo. La mamá con la primera niña tuvo esta eventualidad y es ella quien lleva a la niña a hacer la pesquisa en la segunda oportunidad. Por eso es que es tan importante para nosotros este momento de concientizar y de llevar la información a otros espacios, porque lo que dice la doctora es correcto. Muchas veces el médico de inicio no sabe dónde dirigir al paciente, entonces este paciente no tiene el diagnóstico. Si no, como pasa en este caso, tengo un paciente previo, así que yo a mi siguiente hijo lo llevo a pesquisar. Sí, el punto más importante es que que el segundo niño sea normal es un costo muy grande con relación al primero. Es decir, el costo ¿cuál fue? Que tiene un niño retardado, y por ese motivo es que le hace el examen en el segundo punto, en el segundo niño. Cuestión que no debe ser. Y habitualmente el diagnóstico se hace tardíamente o no se hace, precisamente porque los canales regulares para llegar a hacerse la prueba no están perfectamente aceptados, perfectamente establecidos. Que esperemos que, como dice la doctora Antonieta, en el transcurso del tiempo esto mejore grandemente. Ahora bien, doctora Verónica, una vez que se tiene el diagnóstico del paciente, como es este caso de la niña que a los 3 años se le diagnosticó, ¿qué hacer con ella? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos tener con este paciente? Bueno, yo creo que lo más importante es partir con el tratamiento como se hizo en Venezuela. Hay que hacer el tratamiento con una dieta restringida en fenilalanina.
entregar esta fórmula que está libre de fenilalanina. ¿Por qué? Porque la fenilalanina está provocando alteraciones neurológicas que son muy clásicas en la PKU sin diagnóstico precoz. Y si uno hace el descenso de los niveles de fenilalanina, porque el caso número 2 tenía niveles de 37 miligramos por decilitro, lo normal es bajo 2, por lo menos en Chile punto de corte, usted tiene el punto de corte 3, pero punto 2 miligramos por decilitro es el valor normal, o sea, ella tenía valores extremadamente altos. Y eso estaba provocando todo este efecto que son conductas muy, muy clásicas en los niños con fenilcetonuria. Entonces, cuando uno parte con el tratamiento, baja los niveles de fenilalanina, lo que estamos provocando es que este niño vaya teniendo conductas mucho más adaptativas al medio ambiente. Y eso es algo que beneficia a la familia. O sea, todos sabemos que tener un niño con discapacidad intelectual en la casa es muy complejo, no solamente por el hecho de tener un niño que hace ciertas manifestaciones, sino que lo que implica de mantenerlo, alimentarlo, cuidarlo, todo lo que son los colegios especiales, o sea, un problema muy grave para la familia. Entonces yo creo que partir con el tratamiento, bajar todos estos cuadros de conducta. Ahora, sí queda persistente esta epilepsia, que es la que se manifestó tardíamente en esta niña, porque todas las alteraciones neurológicas que causó la fenilalanina precozmente pueden desencadenar posteriormente en alguna crisis epiléptica, y eso es algo que nos ha pasado a nosotros en niños de diagnóstico tardío. Y también en niños que han dejado el tratamiento, y eso es algo que es importante, a pesar del diagnóstico neonatal y posteriormente hay la adolescencia y en adultez se rebelan con hacer el tratamiento, pueden hacer una crisis epiléptica exclusivamente por niveles elevados de fenilalanina, y eso nos ha pasado a nosotros en nuestra experiencia y está publicado también en la literatura. Entonces es algo que uno tiene que tener claro, que si parto con el tratamiento es para toda la vida. Y creo que lo que hicieron en idea de iniciar el tratamiento a esta niña, aunque fuera el diagnóstico tardío a los 3 años, hay un cambio radical en la conducta de esa paciente. Así que muy bien, y eso es lo que nosotros hacemos. Pues que incluso con la niña que está más alterada o que está alterada o que tiene problemas, mejoró una vez que comenzó el tratamiento dietético. Le pregunto, en su experiencia, ¿cuál es el resultado de este tratamiento sobre la base de la eliminación o disminución de la fenilalanina en estos productos especiales que se usan en los niños? ¿Cuál es Estamos su experiencia? hablando de diagnóstico precoz o diagnóstico tardío. Perdón. Estamos hablando de un niño con fenilcetonuria de diagnóstico precoz o diagnóstico tardío. No, 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 digo como en el niño del caso de la niña tardío. Tardío. Bueno, yo creo que el tratamiento es algo que va a permitir que ese niño se calme, porque cuando uno ve un niño de diagnóstico tardío, muchas veces tienen conductas muy bizarras, son niños con características de un niño autista, no se conectan con el medio, son hiperactivos, se mueven mucho por el lugar, hacen muchos movimientos, gritan mucho, o sea, muchas veces despiertan en la noche con gritos y no dejan dormir a la familia. Entonces, es algo que está provocando una disrupción a nivel familiar. Cuando uno parte con el tratamiento independiente de la edad, porque esto estamos hablando de independiente de la edad, uno lo que hace es bajar esas conductas y muchas de ellas desaparecen y hace que este niño pueda ser manipulable y pueda empezar a aprender cosas básicas. Es como que yo siempre nosotros decimos a los papás, es como que uno le corre una cortina y el niño empieza a ver la luz. Eso es lo que pasa cuando uno baja los niveles de fenilalanina en un niño de diagnóstico tardío. Permite que ese niño de ese momento empiece a adquirir habilidades que a lo mejor son tardías, tiene retraso porque ese retraso es irreversible, o sea, ese daño se provocó ya, pero de ahí en adelante yo tengo muchas proyecciones de que ese niño desarrolle otras capacidades y no tenga estos cuadros neurológicos que son tan marcados en los casos de PKU que le decimos nosotros de diagnóstico tardío. Así que el tratamiento sí tiene que mantenerse y nosotros tenemos casos que fueron diagnosticados tardíamente porque nacieron antes del programa, tienen más de 40 años. Yo ayer tuve con una paciente que tenía 45 años, que está en tratamiento y que realmente es muy dócil, tiene un daño neurológico, tiene un coeficiente intelectual del limítrofe,
pero se mantiene muy bien, vive en su casa, hace sus actividades normales, al cuidado de sus padres, por supuesto, pero en sí el tratamiento beneficia más que nada al niño, porque le permite adquirir habilidades, pero a la familia también. Bueno, en este momento está muy al día el asunto de la epigenética, en el cual teóricamente lo que consume, los productos que consume la madre embarazada, probablemente van a llegar con ciertos sabores y cierta calidad de alimentos al feto en desarrollo. Pregunto, especialmente en esta familia, porque era excelente para hacer toda una cantidad de averiguaciones, el consumo, la ingesta de alimentos en la embarazada, como en este caso, que ya conocemos que tiene un niño con fenilcetonuria, incide de alguna manera la alimentación de la madre en la posibilidad de que el problema empiece incluso inútero. No, porque la madre es independiente, que la madre no tenga fenilketonuria es importante. Si tiene PKU nos pasamos a otra fase. Pero si la madre no tiene fenilketonuria y está gestando un niño, esa alimentación de esa madre no va a afectar al niño porque es independiente. ¿Ya? El niño no va a tener daño neurológico de nada, o sea, no hay un problema de la alimentación de la madre sobre el feto en crecimiento. Ahora, si nosotros nos pasamos a la otra fase, donde la mujer embarazada es PKU, todo cambia, porque esos niveles de fenilalanina de la madre sí van a tener un efecto sobre el feto en crecimiento. Pero eso es otra etapa que se llama la fenilketonuria materna. Eso es cuando ya uno tiene mujeres PKU en tratamiento que se embarazan y uno tiene que manejar niveles de fenilalanina muy bajos en esa mujer, porque si niveles altos van a provocar daño en el sistema nervioso central de ese feto en crecimiento, van a provocar miocardiopatía y van a provocar malformaciones congénitas, pero es en el caso de una mujer PKU que se embaraza. En este caso, la madre no tenía fenilketonuria, por lo tanto, su alimentación no tuvo ningún efecto, y en este solamente aquí es la conjunción de la presencia de variantes en el gen de la fenilalanina hidroxilasa, que tanto el padre como la madre lo tienen, para que ésta se manifieste en un recién nacido, y la posibilidad es un 25% en cada embarazo. O sea, eso es lo que uno tiene que tener claro en la fenilketonuria. O sea, en la parte epigenética, ahí, en este momento, no hay nada en relación al efecto de la de lo que se alimenta la madre, excepto cuando la madre es PKU. O sea, una enfermedad autosómica recesiva. Los dos padres deben tener el gen para que se junte y pueda formar la enfermedad. Absolutamente. Ambos padres son portadores de una variante que en conjunción dieron esta posibilidad. Y yo creo que hay que revisarlo, porque si tiene dos hijos, o sea, esto ocurre en cada embarazo, pero a lo mejor hay algún parentesco entre ellos que hace que esto sea mucho más fácil de que se repita. Entonces, habría que revisar a esa familia, ver la parte genética, si hay algún parentesco, a lo mejor no en primera línea, sino que en segunda, en tercera, y puede que se repita. O sea, a lo mejor, bueno, si es necesario, ver si tiene otros hijos, y si tiene otro hijo, también deberían de ser examinados para descartar una PKU. Una de las cosas que nosotros siempre hacemos, a pesar de que ya llevamos 30 años de diagnóstico neonatal, preguntamos, ¿tiene hijos? Sí. ¿Van al colegio? Sí. ¿En qué curso están? ¿Corresponde a la edad? Sí. Y cuando vemos que no, fíjese que nosotros encontramos que tiene un daño, tráigalo y le hacemos el examen. O si dentro de la familia hay un niño con retardo mental, tráigalo y le hacemos el examen. ¿Por qué? Porque nos interesa todo lo que es la parte de educación genética a la familia, porque el gen funciona en toda la familia. O sea, nadie sabe con quién se está casando ni qué genes trae hasta que aparecen estas enfermedades que en la mayoría son autosómicas recesivas. Yariana, al respecto de lo que dice la doctora Verónica, a este niño se le hizo un estudio genético a los padres, porque es muy curioso, doctora Verónica, la madre y el padre de estos niños son de dos sitios diferentes de Venezuela y enormemente distantes, y se consiguen en un lugar y tienen
hijos y resulta que los dos tienen. Eso me parece como muchísima casualidad, ¿no? Por eso pregunto, Sí, Yaya, no. Pero eso es algo que se da muy frecuentemente porque el gen es 1 en 50. O sea, en 50 personas hay una variante del gen de la fenilalanina-hidroxilasa. O sea, y bueno, ahora, otra de las cosas que nos interesaría conocer, ¿cuáles son esos alimentos que contienen mayor cantidad de, de fenilalanina y que debemos prohibir en el niño? claro, eso es algo que tengo dentro de la presentación, que es una presentación bastante rápida, pero los alimentos que se prohíben son aquellos con alto contenido en proteína, y estamos hablando de proteínas de origen animal, porque mientras más alta cantidad de proteína, mayor cantidad de fenilalanina. Entonces, todos los alimentos de origen animal, lácteos, carne, vacuno, todos los animales están fuera de la alimentación de un niño con fenilcetonuria, y en esto se incluyen también las harinas, las leguminosas, legumbres. ¿Por qué? Porque mientras más proteína, mayor cantidad de fenilalanina. Y la razón que nosotros hacemos, por cada gramo de proteína equivale a 50 miligramos de fenilalanina. Entonces, si yo estoy indicando a un niño recién nacido, como en el caso de esta que fue diagnosticada a los 10 días, seguramente la cantidad de fenilalanina no superó los 250 miligramos al día. Entonces significa que si yo considero 250 miligramos al día, serían 5 gramos de proteína al día. Y la leche materna ya tiene, por 100 ml, tiene 1 gramo de proteína. O sea, yo no podría darle lactancia materna ad libitum, porque estaría sobrepasando la cantidad que yo le estoy recomendando. Entonces, ahí empiezan todos los procesos de ajuste de cuánta leche materna yo le voy a dar, cuántas fórmulas sin fenilalanina le voy a dar para poder mantener este ritmo de alimentación. Y de eso se trata esta dietoterapia en la fenilcetonuria, ir cambiando todos los requerimientos en base a la velocidad de crecimiento de este niño en el tiempo. Para clarificar, perdón, todo, para clarificar ese punto, es decir, no hay que suspender la lactancia materna. Nosotros no es que no la suspendamos, suspendemos el pecho directo. ¿Por qué? Porque dosificamos la cantidad. Damos fórmula primero sin fenilalanina y posteriormente permitimos a la madre se ponga el niño al pecho para que succione la cantidad suficiente de leche materna que nosotros estamos recomendando de contenido fenilalanina. Es algo bastante complejo si uno lo mira. Nosotros publicamos todo este protocolo en el año 2005, así que alguien que se interesa en verlo, porque realmente es muy efectivo. Ahora, no es una lactancia materna ad libitum. Nosotros la controlamos en base a la cantidad de fórmulas sin fenilalanina y posteriormente entregamos en forma directa, o sea, la madre tiene la posibilidad de ponerse el niño al pecho y succionar la cantidad de leche haciendo una estimación de la cantidad de fenilalanina que está ingiriendo ese niño. Y de esa forma hemos logrado controlar los niveles de fenilalanina, manejarlos bajo 4 miligramos por decilitro, que es lo que nosotros controlamos durante los primeros 2 años de vida, y dar un aporte de leche materna que más o menos equivale entre el 50 y 60% del volumen total que tiene que recibir ese lactante. Entonces, sí estamos manteniendo la lactancia materna, pero no ad libitum. O sea, en conclusión, no se elimina la lactancia materna, simplemente se dosifica y se complementa con la fórmula libre de fenilalanina. Absolutamente. Y eso está probado. Yo lo aprendí en Estados Unidos, después lo aprendí en Inglaterra y lo apliqué en nuestro país desde el inicio que partimos con la pesquisa neonatal. O sea, ya llevamos 30 años de experiencia usando lactancia materna de esta forma y realmente uno lo que hace es mejorar la relación madre-hijo, porque cuando uno le prohíbe, le dicen no puedes, es muy fuerte decirle a una mujer que no puede dar lactancia materna a su niño porque es lo que está esperando. Entonces, cuando uno le da esta posibilidad, pero bajo un control estricto, midiendo niveles de fenilalanina, ahora hace que sea frecuente porque hay que medirlo una vez en la semana, pero te permite esto y hemos tenido un éxito rotundo en el manejo de la lactancia materna, por lo menos el primer año de vida, que es lo que hemos logrado sostener esta lactancia materna, porque después entra con la alimentación sólida a los 6 meses y ahí empieza todo lo que es el manejo dietoterapéutico, que es el que tiene que aprender la madre. Pero ha sido realmente un éxito el uso de la lactancia materna absolutamente controlada. Excelente, excelente, profesora.
Tú vas a hacer una pregunta. No, yo quería aclarar, o que usted nos aclarara que eso no es una receta de cocina. O sea, la restricción proteica va a depender de, el dintel de fenilalanina que cada paciente pueda sostener o pueda mantener. Lo otro Sí. importante que quede claro que la fenilalanina no se debe tener, también no puede ser por encima de lo normal, pero tampoco puede estar por debajo de lo normal. ¿Por qué? Porque es un aminoácido que es esencial, es importante. Y lo otro que también hay que tener en cuenta es que recordemos que la fenilalanina se transforma en tirosina, entonces la tirosina también es un aminoácido que hay que estar muy pendiente porque tiene que ver con la parte de tiroides y otras funciones importantes en el Neurotransmisor. organismo, de neurotransmisores. Entonces, es como un manejo muy complejo y Sí. sobre todo debe ser individualizado. Cada paciente se debe comportar diferente. Usted tiene toda la razón y ha puesto el punto sobre de la I de la dietoterapia. O sea, en esto tenemos valores mínimos y máximos. Uno mínimo, porque si yo quito la fenilalanina en su totalidad voy a provocar alteraciones en el crecimiento, porque la fenilalanina, como usted muy bien lo dijo, es esencial. Yo no la sintetizo en mi organismo. Y máximo, porque tengo que proteger el sistema nervioso central. Entonces tengo un rango de manejo que es el que uno le tiene que enseñar a esa familia, no solamente a la mamá, al papá, a los abuelos, a los hermanos, a los tíos, a todos tienen que saber qué significa esta dietoterapia. Y por eso nosotros lo hacemos individualizado. O sea, no es entregar una pauta, decir esto es, sino que uno va entregando alimentos, viendo cuánto es lo que tolera ese niño, porque va a depender también de la genética. Si yo tengo mutaciones o variantes que se expresan de la forma clásica, en la cual la actividad enzimática de la fenilalanina hidroxilasa es cero, ese niño, su tolerancia a la ingesta de fenilalanina es mínima, es solamente para la parte de síntesis proteica. En cambio, si yo tengo una forma variante que tolera mayor cantidad porque tengo una actividad enzimática residual de la fenilalanina hidroxilasa, ese niño va a tolerar mayor cantidad de fenilalanina, por lo tanto yo puedo dar mayor cantidad de alimento. Ahora, ¿cómo compenso esto? Porque yo estoy quitando alimentos que son esenciales. De ahí entra a jugar el rol importante esta fórmula sin fenilalanina. ¿Por qué? Porque esta fórmula sin fenilalanina es una mezcla de aminoácidos suplementada con vitaminas y minerales y que contiene tirosina, que es la que está deficiente en los PKU. Entonces yo estoy dando una fórmula sin fenilalanina, con tirosina, con vitaminas, minerales, para evitar que ocurran deficiencias iatrogénicas producto de esta restricción tan fuerte que se hace en el tratamiento. Y con eso yo logro mantener un crecimiento absolutamente normal y una protección al cerebro, que es lo más importante. Entonces, sí se logra el seguimiento haciéndolo y, como usted muy bien lo dijo, personalizado. Y, es decir, profesora, en su experiencia, de acuerdo con lo que estamos comentando, adicionalmente al déficit, a la fenilcetonuria, podemos encontrar en estos niños otras alteraciones, por lo menos en el momento de nacer, otros problemas, por ejemplo, hipotiroidismo o malformaciones congénitas o alguna cosa de esto. Bueno, el hipotiroidismo es otra de las enfermedades que entra dentro de la pesquisa neonatal. No está relacionada con la fenilcetonuria. Podría un niño fenilcetonúrico también ser hipotiroideo, pero en ninguna de las dos enfermedades los niños tienen síntomas al momento del nacimiento. Por eso lo importante también de esta reunión es hacer hincapié en que se tiene que hacer diagnóstico precoz utilizando la prueba de la pesquisa neonatal, porque así nosotros podemos evitar todas estas consecuencias de las que hemos estado hablando, tanto para hipotiroidismo congénito como para fenilcetonuria, porque hay que tomar en consideración que desde el punto de vista del neurodesarrollo hay un periodo crítico importante que son los primeros 6 meses de vida del niño, y tanto la falta de hormona tiroidea como el exceso de fenilalanina y sus metabolitos van a interferir en todo ese proceso de desarrollo y formación del sistema nervioso. Muy bien. Jacqueline, la experta en lactancia materna del grupo. Sí, tenía, desde antes ya estaba disfrutando la conversación, puesto que una de las preguntas tenía que ver con eso. Realmente cuando estamos formando profesionales en salud, ya hace tiempo se decía que ni galactosemia ni fenilcetonuria permitían que una madre amamantara, y ya sabemos cómo ha avanzado la ciencia y que se puede hacer bajo niveles controlados. Otra cosa que quería aportar un poco es eso, pues la importancia de una pesquisa temprana de una enfermedad prevenible
tiene que ver mucho con la educación a todo el profesional de salud, porque toda vez que está en cuenta de que esto existe, pues ahí tenemos costos mucho más bajos acerca de prevenir en relación a tener que tratar y curar y seguir de por vida con enfermedades crónicas como estas, que son pues de más alto costo para la salud de los países. Entonces, yo creo que esa es la enseñanza que vamos a ir dejando a través de nuestra teleclínica de hoy, la importancia del uso y conocimiento de las pruebas de pesquisa de prevención de estas enfermedades de la edad neonatal. Muy bien. Yariana iba a decir algo. Sí, doctor, iba a responder su pregunta. En efecto, a la segunda paciente se le realizó el estudio genético, en esa oportunidad tuvimos las maneras, y en efecto, papá y mamá eran heterocigotos para la enfermedad, y la segunda paciente era homocigota para la fenilcetonuria. Actualmente estamos retomando el diagnóstico molecular en fenilcetonuria, porque siempre se hizo hasta hace aproximadamente 5 años. Teníamos todos los pacientes con el diagnóstico molecular. Digo porque es muy importante para esta pareja un consejo genético respecto al problema que están viviendo ahora, pues, y que eso los debe motivar más a tomar las decisiones que deban tomar para su futuro. Dime. Yo quería hacer una pregunta a la doctora Verónica. ¿Ustedes tienen alguna experiencia en tratamiento farmacológico de la fenilcetonuria en pediatría, con safloterina o con fenilalaninina Liazo. liasa? Sí. No, nosotros en realidad la saprocterina la usamos exclusivamente cuando tenemos deficiencia de la aspirina, que es una de las formas de presentación de los cofactores de la fenilalanihidroxilasa, donde se recomienda usar la saprocterina. Pero no tenemos dentro del tratamiento para la fenilcetonuria de diagnóstico neonatal, exclusivamente porque nuestros casos el 80% son formas clásicas de presentación, o sea, su actividad de la fenilalanina es casi cero, y se sabe que la saprocterina en esas formas de presentación no tiene funcionalidad porque necesita una actividad enzimática residual para poder hacerla activa, y en este caso el 80% de nuestros casos. Además, el costo de la saprocterina es muy alto, y eso en sí encarecería el tratamiento de los casos, considerando que si yo no tengo una respuesta del 100%, tengo que mantener el tratamiento dietoterapéutico asociado al VH4 y el costo sería altísimo. O sea, más o menos hemos calculado que por paciente serían entre $3,000 a $6,000 mensuales por paciente el uso del VH4. Entonces, sencillamente hemos dedicado nuestro tiempo a la dietoterapia, pero tenemos un éxito rotundo. O sea, el 80% de nuestra población se mantiene en tratamiento después de la adultez de los 18 años. O sea, sí tenemos una buena cobertura, pero esto está dado exclusivamente por el programa de seguimiento que tenemos. Hay un programa dedicado a ver a los pacientes durante diferentes etapas de la vida, y tenemos un policlínico adulto que lo tenemos funcionando desde hace más de 8 años. ¿Por qué? Porque los niños fenilcetonúricos crecen y se hacen adultos y no podemos seguir tratándolos como pediatras. Entonces, en sí, ha sido toda una forma de ir moviéndose en esto, pero no usamos el VH4 exclusivamente por la funcionalidad, porque no nos representa en cuanto a su expresión y porque el costo es muy alto. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta más? Bueno, yo en este momento nos queda todavía un poco de tiempo, pero vamos a entrar a la didáctica. Y como tenemos dos partes de esta didáctica, pues, y tenemos compromisos adquiridos posteriormente, vamos a iniciar con la didáctica, la doctora Antonieta, que nos va a hablar de la parte puramente médica clínica, y posteriormente la doctora Verónica nos hablará sobre la parte en dietética. Una vez que terminen sus presentaciones, nos queda un poquito de tiempo para seguir discutiendo de lo que ustedes van a hablar. Bueno, antes de comenzar, de verdad quisiera agradecer a SOS Telemedicina, al doctor Velázquez y a todo su equipo
por este espacio que nos brindan para poder hacer conciencia sobre la importancia de la pesquisa neonatal. Y también agradecer de verdad enormemente a Verónica que nos acompaña, porque es una profesional con una vasta experiencia en el manejo de no solo de la fenilcetonuria, sino también de otras enfermedades metabólicas con mucho éxito. Pues ahorita vamos a entrar en tema y sí, la pesquisa neonatal es importante porque mucho podemos prevenir con una gota de sangre. No, creo que no es mucho el tiempo que tenemos, pero aquí trataremos de resumir un poquito todo lo que se refiere a la pesquisa y las enfermedades que actualmente pesquisamos en el IDEC. Se puede denominar pesquisa, tamizaje, cribado, triaje, y es un procedimiento de despistaje masivo. Y además es una importante herramienta en el campo de la salud pública. ¿Por qué? Porque a través de este programa nosotros podemos detectar en una población completamente asintomática aquellos individuos que son susceptibles de desarrollar o que están en riesgo de desarrollar una enfermedad y que estos individuos se beneficiarían de una acción terapéutica temprana. Y debemos también considerar que la pesquisa neonatal no es una prueba simple de laboratorio. Yo siempre hago hincapié en esto porque a veces hay centros que se anuncian, hacemos pesquisa neonatal, pero sale el resultado positivo y no ubicamos o no llamamos a los padres. Entonces, la pesquisa neonatal no es una simple prueba de laboratorio, es un complejo programa donde se hace detección, confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento del paciente positivo. ¿Qué enfermedades estamos pesquisando actualmente? Hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, de la que acabamos de hablar, y la hiperplasia adrenal congénita. ¿Qué tipo de muestra necesitamos? Una simple gota de sangre obtenida por función del talón del recién nacido. Y como bien dice Barrera Pisca en su libro La enfermedad, pues la sangre es muy chismosa. Y con esa gota de sangre, en esa gota de sangre, pues nosotros buscamos marcadores importantes para cada una de estas enfermedades que pesquisamos. Hormona estimulante del tiroides para detección de hipotiroidismo congénito, fenilalanina para el descarte de fenilcetonuria y 17-hidroxiprogesterona para la hiperplasia adrenal congénita. Es muy importante y también hacemos hincapié en esto cuando vamos a los centros a capacitar el personal, que haya una correcta recolección de los datos. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que el paciente sale positivo, tenemos que ubicarlo. Y si el teléfono es incorrecto o la dirección es incorrecta, pues el paciente va a quedar en el limbo. Entonces, siempre hacemos hincapié y a las enfermeras le decimos también que se lo establezcan a las madres, mire, den los teléfonos correctos, la dirección correcta para poderlos ubicar. ¿Cuándo se debe tomar la muestra? Lo ideal, estamos estableciendo aquí en Venezuela, que sea entre las 48 horas y los 10 días. Lo ideal es que sea entre las 48 y 72 horas de vida del recién nacido. Pero recuerden que las altas en nuestras maternidades son muy tempranas y no queremos que se nos escape ese niño. Entonces lo tenemos que hacer lo más cercano posible al momento del alta del paciente. Y en esa tarjeta debemos especificar entonces la hora de nacimiento y la hora de la toma de muestra. Este es el flujograma que nosotros seguimos y que generalmente es utilizado en la gran mayoría de los países que hacen pesquisa neonatal. O sea, tenemos 3 niveles. En un primer nivel estamos hablando de todo lo que se refiere o todo lo que envuelve a la toma de la muestra. Entonces se toma la muestra de sangre en papel filtro que se obtiene por función del talón, es remitida esa tarjeta a los laboratorios de análisis, que ese sería el segundo nivel. Una vez que llega esa muestra al laboratorio de análisis, se hace el registro de la muestra, se hace la determinación. Si el resultado es negativo, se informa al centro asistencial y de allí ellos informan a los padres.
Si el resultado es sospechoso, pues se hace la notificación inmediata, se ubica al recién nacido, se toma una segunda muestra y se hace la confirmación o descarte de la sospecha y la atención respectiva de este paciente al centro que corresponde para la parte de manejo, ya sea para la parte de manejo endocrinológico o de manejo terapéutico nutricional. Esta es la experiencia que tenemos nosotros en relación a la frecuencia observada según los niños analizados en el IDEA, que funciona la pesquisa neonatal desde 1985. Para el hipotiroidismo congénito tenemos una frecuencia de 1 en 3.977. La literatura mundial reporta 1 en 2.700 a 1 en 3.000. Y para fenilcetonuria tenemos 1 en 35.838, que pienso que debe ser más frecuente porque no tenemos una cobertura total de los niños nacidos vivos. Si yo pongo este ejemplo y considero la cantidad de nacidos vivos que tenemos en el país y utilizo la frecuencia que tengo para fenilcetonuria, yo debería detectar por lo menos 15 niños con fenilcetonuria anualmente. Y para el hipotiroidismo congénito, 138 niños para hipotiroidismo congénito anualmente. Si tuviera yo una pesquisa establecida para todo el país. Ese es el estimado. Brevemente voy a hablar de dos enfermedades de la pesquisa, como es el hipotiroidismo congénito. Es una enfermedad que se produce por la disminución de las hormonas tiroideas, ya sea porque hay una falla en la producción de las mismas o por resistencia a su acción en el tejido diana. Y recuerden, los niños son completamente asintomáticos al momento del nacimiento. De todas maneras, aquí quiero hacer una pequeña acotación. Recuerden que a pesar de que hacemos la pesquisa, aproximadamente un 3% de estos pacientes pueden resultar falsos negativos. Entonces, el pediatra tiene que estar muy atento a síntomas iniciales en el primer mes de vida que lo pueden orientar a hacer una detección de hipotiroidismo congénito, y a pesar de que es el primer mes de vida, pues igual alcanzamos comenzar el tratamiento. Como les decía, asintomáticos al nacimiento, pero en el primer mes que nos debe llamar la atención: ictericia prolongada, fontanela posterior abierta, permeable, dificultad para alimentarse, hipoactividad, hipotonía, alteraciones en el ciclo de sueño, hernias umbilicales, piel fría y moteada, llanto débil y escaso, estreñimiento. Esto en una consulta pediátrica, porque el niño nace y en los primeros días va a ir al pediatra, al mes va a ir al pediatra. Esto nos debe alertar, ¿okay? Porque siempre tenemos que ir desde lo más frecuente a lo menos frecuente. Si dejamos pasar el tiempo, ya hacia el tercer o sexto mes, pueden ver que la mayoría de las manifestaciones son de orden neurológico, y eso es lo que queremos evitar. Yo aquí voy a hacer algo anecdótico este año. A principios de año enviaron un par de morochitos para el estudio selectivo para descarte de error innato del metabolismo. En lo que entran los niños, yo digo no, porque pensaban que era una mucopolisacaridosis por las características de la fase tosca, la talla baja, entre otros. Yo digo, mire, vamos a hacer algo primero. Usted hoy mismo, en horas de la tarde, se va al laboratorio, hace un perfil tiroideo y lo más pronto posible nos lo envía. Hecho esto, pues resultaron ser hipotiroideos ambos. Ninguno de ellos tuvo beneficio de la pesquisa neonatal. Están siendo tratados y seguidos en el hospital de niños, en el servicio de endocrinología. Ha mejorado francamente toda la parte de alteración neurológica, pero por supuesto el retardo que tienen es irreversible. Entonces, vuelvo a decir, pesquisar es prevenir. Vamos con la fenilcetonuria. Como ya lo hemos comentado en el transcurso de la mañana de hoy, pues la fenilcetonuria pertenece al grupo de las hiperfenilalaniniemias y se define como un aumento persistente de la concentración plasmática de fenilalanina. Es el defecto más frecuente
que hemos observado de los trastornos de los aminoácidos y se produce, como bien también hizo la acotación Verónica, por mutaciones o variaciones en el gen de la fenilalanina hidroxilasa. El 80% son generalmente, diría yo hasta un poco más, fenilcetonurias clásicas, y la dieta es la piedra angular del tratamiento, particularmente en el primer año de vida y posterior también. Pero en el primer año de vida es crucial el apego a la dieta y a la restricción de fenilalanina para poder tener un mejor pronóstico desde el punto de vista neurocognitivo. Este es el esquema desde el punto de vista bioquímico, pues hay una alteración en la fenilalanina hidroxilasa que puede estar en actividad cero o funcionar parcialmente y no permite el adecuado metabolismo de la fenilalanina que pasa a tirosina. Y también puede haber compromiso o alteración en la síntesis del cofactor que corresponde al 2% de los casos aproximadamente, como también hizo la referencia Verónica. Brevemente, estos pacientes son asintomáticos al momento del nacimiento, de ahí la detección temprana, en lo que inicia la alimentación, aunado a la deficiencia que porta el niño, esto va a llevar a la producción de metabolitos tóxicos donde se unen también otros factores desde el punto de vista fisiopatológico y se afecta el adecuado desarrollo y crecimiento cerebral del niño, llevando a retardo mental severo y otras afecciones neurológicas. Desde el punto de vista de manejo terapéutico, la parte nutricional es básica, es la piedra angular del tratamiento. Hay que hacer un diagnóstico adecuado, hacer la dieta restringida en fenilalanina, el uso de fórmulas especiales, como bien ya se nombró, y el apoyo y orientación a la familia es una arista muy importante en el tratamiento. ¿Por qué? Porque eso va a asegurar el apego a la dieta y el uso de los productos especiales. Tiene que estar todo el mundo en la misma sintonía, en la misma línea, o sea, mamá, papá, los tíos, los abuelos. No importa que se coma un pedacito de queso, no le va a pasar nada, o no importa, no. O sea, tienen que estar conscientes de la dieta que debe seguir el niño. Los suplementos de tirosina que ya vienen en la fórmula especial que va a permitir promover el crecimiento y desarrollo normal del niño, otros suplementos si fuera necesario, y el control estricto de los niveles de fenilalanina y tirosina. Otras opciones terapéuticas se han nombrado en el transcurso de la mañana: el uso de la azatropterina, que es el cofactor, que está indicado, como lo dijo Verónica, para situaciones o casos especiales en los que se diagnostica una deficiencia del cofactor, y hay algunos pacientes con algunas variantes en el gen de la PAH, de la fenilalanina hidroxilasa, que pudieran responder al cofactor. Pero la dieta es relativamente más económica que utilizar el cofactor. Suplementar en niños más grandes con aminoácidos neutros libres por la competencia que hay a nivel del sistema nervioso central en barrera hematoencefálica de la entrada de fenilalanina con este grupo de aminoácidos. El glicomacropéptido es una proteína libre de fenilalanina que se obtiene a partir del suero dulce de leche, que se ha utilizado también como complemento en las dietas. Aquí hemos tenido experiencia en la parte de tecnología de alimentos con la Universidad Central de Venezuela. Hemos obtenido glicomacropéptido a partir del suero dulce de leche a escala de laboratorio, y hemos obtenido también productos a base de algunas leguminosas y también de musáceas que son de bajo contenido en fenilalanina, todo a escala de laboratorio por ahora. El uso de probióticos también se ha utilizado como coadyuvante en el tratamiento. La fenilalanina amonioliasa, que también el doctor había comentado, es una forma de terapia de reemplazo enzimático. Se utiliza por vía subcutánea, pero se ha observado no solo reacciones en el sitio de uso de la enzima, sino también reacciones de tipo inmunológico. Y se está trabajando en una presentación oral. Y finalmente se está trabajando en la parte de terapia génica.
Esto es un poco, no traigo toda la experiencia, pero estos son 16 pacientes que tuvimos de diagnóstico tardío y fíjense que lo que predomina son los signos y síntomas en el área neurológica. Entonces, de los 16, 16 tenían retraso psicomotor, conductas atípicas, muchos de ellos con diagnóstico definitivo de autismo, trastornos en el lenguaje, epilepsia. Y finalmente, el desarrollo cerebral tiene un periodo crítico muy importante. Entonces, tanto la falta de hormona tiroidea o el exceso de fenilalanina van a afectar todo este proceso que comprende duplicación del tamaño del cerebro, la diferenciación neuronal, que es muy importante, porque desde el punto de vista fisiopatológico, por ejemplo, con la fenilalanina, se ha observado que hay alteración en la parte de las dendritas. Entonces, todo lo que es diferenciación celular, neuronal, multiplicación y diferenciación de la glia, la mielinización, el establecimiento de conexiones, maduración del circuito, se va a ver afectado si no tenemos hormona tiroidea o si tenemos exceso de fenilalanina. En conclusión, no me cansaría de repetir en la mañana de hoy que tenemos que prevenir a través de la pesquisa neonatal este grupo de las consecuencias que trae este grupo de enfermedades. Ojo, la muestra debe ser obtenida antes del día 10 de vida, de preferencia antes del 5º día de vida, para empezar tratamiento en forma temprana. Debería ser la pesquisa neonatal una práctica obligatoria y como ven, y también lo hemos hecho notar en la mañana de hoy, la relación costo-beneficio de estos programas justifica ampliamente la existencia del niño. Entonces, pues la sangre seguirá siendo muy chismosa y con la pesquisa neonatal prevenimos. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias por su atención y nuevamente gracias, Verónica, por acompañarnos. Muchas gracias, doctora. En muy breve tiempo, muy completísimo lo que queda respecto a eso. Vamos a oír ahora a la doctora Verónica. Voy a contarles un poco sobre la experiencia chilena después de 30 años de la pesquisa neonatal. Voy a ser bastante breve en todo, pensando en el tiempo que existe. Acá está mi declaración de conflicto, no tengo nada relacionado con lo que se habla en esta conferencia. Y yo creo que más que nada llevarlos a lo que significa la enfermedad metabólica en el mundo. Nacen 120 millones de recién nacidos, de los cuales, si nosotros consideramos una incidencia de 1 en 1.500, son alrededor de 171 niños que nace, 71.000 niños que nacen con algún error innato en metabolismo, de los cuales solamente el 28% se le hace pesquisa neonatal, o sea, es muy bajo lo que se hace. Pero si nosotros nos vamos a la fenilketonuria, que partió la pesquisa neonatal en el año 61, bueno, el doctor Robert Guthrie fue el que inventó esta técnica de recolección en esta tarjeta de papel filtro. Son más de 600.000 niños con fenilketonurias que han podido ser diagnosticados. O sea, realmente hace un cambio radical en cuanto a todo lo que es el manejo. ¿Cuál es la experiencia en Chile? Esto fue publicado en el año 2010, en el cual vemos cómo en base a la implementación de este programa nacional partimos con un piloto. Acá está la doctora Colombo, la doctora Raima, quienes se involucraron en la pesquisa neonatal, y posteriormente recién en el año 92, después de haber hecho el piloto hace mucho tiempo atrás, el Estado decidió hacerlo programa nacional, y eso ha llevado a que cambiemos nuestros recursos a esta patología de algo que provocaba un daño neurológico severo, como lo que mostraba recientemente la doctora Mahfoud, y posteriormente a personas que son absolutamente normales. Y actualmente estamos trabajando para aumentar de 2 patologías a 26 patologías el diagnóstico neonatal. Es una política pública en Chile, o sea, todos los niños tienen que ser examinados para fenilketonuria e hipotiroidismo congénito. ¿Cuáles son los antecedentes? Esto es un análisis que hicimos en el año 2020, fue publicado en ese entonces, en el año 2021, para el que quiera buscar qué es lo que está. La edad de diagnóstico es alrededor de los 17 días de vida, con niveles de fenilalanina en promedio a los 18 miligramos por decilitro, y con niveles de tirosina normal, porque la edad de diagnóstico es muy precoz. Tenemos niños a lo largo de todo Chile. Chile es una faja muy, muy angosta, pero tenemos alrededor de 4.500 kilómetros de largo desde
lo más norte, que es Arica, a lo más austral, que es Punta Arenas, y nacen niños en todas partes, pero tenemos focos de nacimiento mayoritariamente en la región metropolitana, porque es donde vive aproximadamente 40% de la población de Chile vive en la región metropolitana, y por eso hay un N mayor en esa zona, pero no significa que haya una mayor incidencia, es exactamente igual en todas las partes. Tenemos un centro de seguimiento, que es un centro nacional para el seguimiento de las feniquetonurias y la hiperfenilalanemia. Tenemos 273 casos con PKU diagnosticados desde el periodo neonatal y 420 hiperfenilalanemia que están en seguimiento en este policlínico que atiende todos los días a personas con esta patología. ¿De qué se trata la dietoterapia? Que es lo que a mí me correspondía contarle. Es una restricción de la ingesta de fenilalanina. Eso significa que vamos a tener que prohibir, como lo dijimos en el transcurso de la mañana, todos los alimentos de origen animal porque son altos en proteínas y eso significa que son altos en fenilalanina. Vamos a restringir la ingesta de otros alimentos como cereales, algún arroz en general o fideos, y vamos a dar una mayor cantidad de alimentos que son bajos en proteína, por lo tanto son bajos en fenilalanina, y existe una pirámide que es para el manejo dietoterapéutico en la feniquetonuria, donde la base del tratamiento adquiere importancia y son las fórmulas sin fenilalanina, enriquecidas con tirosina, con vitaminas y minerales, transformándose en un alimento esencial para el manejo de esta patología. Y por eso se llaman medical food, porque son esenciales para el tratamiento de esta patología. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que decir de Chile? Que tenemos un programa que entrega subvencionado el tratamiento a todos los niños con hiperfenilalanemia si lo requieren, o con feniquetonuria que sí requieren tratamiento sí o sí, y esto se entrega para toda la vida y es universal, o sea, no tenemos diferencia por nivel socioeconómico para entregar este subsidio a este niño que tiene el diagnóstico. Tenemos este programa de seguimiento, incluye un seguimiento, nosotros publicamos este protocolo de seguimiento en el año 2017 para el que quiera recurrir y ver de qué se trata, pero lo principal es que nosotros tenemos dividido todas las evaluaciones médicas, nutricionales, en psicológicas, neurológicas y por supuesto bioquímicas, dependiendo del grupo etario, vamos evaluando a este paciente. Tenemos una gran gama de educación que creemos que es lo más importante para mejorar la adherencia al tratamiento, considerando que es una dieta que prohíbe muchos alimentos naturales. Entonces, para eso entregamos todos estos folletos, al que quiera se los podemos mandar porque están vía online. Y también tenemos un sistema de aplicación para hacer cálculo de contenido de fenilalanina, que los pacientes ya en etapa escolar comienzan a usarlo para que ellos aprendan a hacer el cálculo del contenido de fenilalanina que tienen los alimentos y saber qué alimentos pueden comer durante el día. En este protocolo nosotros medimos niveles de fenilalanina en niños más pequeños, muchas veces una vez a la semana porque estamos usando lactancia materna, como ya les comentaba, y posteriormente cada 15 días. Lo importante es que nosotros somos un poco más diferentes de lo que indica el protocolo a nivel internacional, que dice que los valores deben manejarse hasta 6 miligramos por decilitro. Nosotros en los lactantes y en los niños hasta los 2 años manejamos niveles superiores, no superiores a 4 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque durante este periodo los niños hacen muchos cuadros infecciosos y los cuadros infecciosos provocan catabolismo y eso va a inducir aumentos endógenos de fenilalanina. Entonces somos un poco más estrictos. Posteriormente ya manejamos niveles máximos de 6 miligramos por decilitro. Tomamos en niños ya en etapa preescolar, escolar, cada 15 días, una vez al mes, y esto va a depender exclusivamente de la respuesta de la familia. Y ya en etapas adolescentes y adultos, una vez al mes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ya les comentaba que hacemos lactancia materna controlada, damos la fórmula y posteriormente colocamos al niño al pecho, vamos evaluando la frecuencia de alimentaciones que la hacemos en un comienzo cada 3 horas y le pedimos a la madre que registre los tiempos de lactancia y el tiempo que se demora el niño en este tiempo de lactancia materna, y de esa forma nosotros vamos haciendo una estimación del volumen de lactancia materna. Es algo estimado, pero que nos ha significado a nosotros un muy buen control metabólico de los niveles de fenilalanina, especialmente en lactancia, considerando que la leche materna tiene
valores muy bajos de fenilalanina, o sea, 100 ml de leche materna no superan los 50 miligramos de fenilalanina al día, o sea, realmente es una muy buena forma de aportar proteína intacta de buen valor biológico y, como hablábamos, mejorar la adherencia de la familia, porque ella, la madre, entiende que este tratamiento es lo que tiene que ser el niño. Esta es nuestra distribución de acuerdo al grupo etario. Si ustedes se fijan acá, los mayores de 18 años, a cada vez son más los que vamos adquiriendo, y es acá donde estamos focalizando nuestro seguimiento, porque es donde baja la adherencia y es lo que vamos a ver, pero también tenemos un grupo fuerte de niños en etapa de lactante y en etapa preescolar. Esto es lo que dice nuestro protocolo, que vamos asociado al protocolo internacional. En cuanto a los aportes de proteína, están por sobre las recomendaciones, muchas veces por sobre un 30% de las proteínas que indica la OMS para los diferentes grupos etarios, y esto se debe a que las fórmulas que nosotros estamos usando son fórmulas que han sido modificadas, son mezcla de aminoácidos, y la biodisponibilidad como para síntesis proteica es menor, y por eso se da una cantidad un poco por sobre las recomendaciones de acuerdo a lo que indica la OMS o OPS. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto a través del tiempo? Y esto también es una publicación. Acá nosotros graficamos la cantidad de proteínas que ingieren dependiendo del grupo etario, y controlamos la cantidad de proteína proveniente de la fórmula especial sin fenilalanina. Si ustedes se fijan acá, yo lo remarqué con rojo. En un comienzo, como usamos lactancia materna, la fórmula tiene un 60% del total de ingesta de proteína, y la leche materna tiene un aporte bastante adecuado. Pero en la medida que el niño va creciendo, la cantidad de proteínas que nosotros nos vamos entregando provenientes de alimentos naturales va disminuyendo, y la proteína de la fórmula se va transformando en algo absolutamente esencial. O sea, la fórmula, y por eso nosotros peleamos para que fuese en forma universal y para toda la vida, porque se transforma en un alimento importantísimo. Ahora, si nosotros evaluamos el seguimiento de estos niños, que está graficado en base a los grupos etarios, y acá tenemos la mediana de los niveles de fenilalanina evaluados durante un año de seguimiento. Nosotros, como tenemos niveles de fenilalanina una vez a la semana o cada 15 días, una vez al mes, dependiendo del grupo etario, se sacó una mediana de esto, y vemos acá que los niños hasta aproximadamente los 14 años manejan niveles de fenilalanina dentro de lo esperado, que vimos que el máximo era 6 miligramos por decilitro, pero ya en etapa de adolescencia comienza a haber un aumento, y esto está escrito en la literatura, que por transgresiones comienzan a tener niveles. Ahora, ¿qué nos preocupa a nosotros? Manejar niveles bajos durante el periodo de crecimiento rápido del sistema nervioso central, que son los 2 primeros años de vida, pero también es importante que acá en etapa de adolescencia, donde vuelve nuevamente a crecer el cerebro, tenemos que también haber una protección, y por eso hemos puesto énfasis en esta etapa de aumentar la educación nutricional. Ahora, si nosotros nos vamos al punto de corte de nivel de fenilalanina que considera Europa, para los niños adolescentes, ellos consideran 10 miligramos por decilitro como valor máximo. Nosotros estaríamos dentro de lo que se recomienda, pero nosotros nos basamos en el protocolo norteamericano, que dice que tiene que ser 6 miligramos por decilitro. Por eso consideramos que los adolescentes estarían un poco por fuera de las recomendaciones. El 80% de nuestra población tiene una muy buena adherencia, pero ¿qué es lo que nosotros hemos visualizado? Que principalmente después de los 14 años ocurre esta disparidad y aumento de los niveles de fenilalanina, y es principalmente, si ustedes se fijan acá, estos son triangulitos que equivalen a las mujeres, que son las que tienen un riesgo de mayor transgresión, y sabemos lo que hablábamos, que la fenilalanina es teratógeno sobre el feto en crecimiento. Y lo otro importante que tenemos que ver y que hemos llevado a cabo es ver cuál es el efecto de los niveles elevados de fenilalanina en el tiempo sobre el coeficiente intelectual. Acá tenemos el puntaje de evaluación cognitiva del grupo de niños en seguimiento con fenilketonuria, y los niveles de fenilalanina en 1,5 años que se sacó el promedio de seguimiento. ¿Y qué es lo que pudimos observar nosotros? Que en la medida que mantenían niveles elevados de fenilalanina, tenían menor coeficiente intelectual. O sea, realmente acá se cumple lo que se dice en la literatura. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que tener muy claro, y por qué nosotros mantenemos el tratamiento durante la etapa de adultez? Porque ya no hay un deterioro a nivel de la célula nerviosa, sino que hay cambios conductuales, y se ha descrito
que las personas adultas con niveles elevados de fenilalanina van a tener alteraciones conductuales principalmente, que son reversibles si es que vuelven a bajar los niveles de fenilalanina, pero hay que estarlos vigilando en el tiempo. Lo último que hemos sacado en publicación, esto salió recién en el 2023, es ver la asociación de un mal control metabólico, que en estos momentos nosotros estamos asociando niveles altos de fenilalanina con un riesgo de hacer una resistencia insulínica con posible desencadenamiento de una diabetes mellitus tipo 2. Y esto se asocia directamente con el aumento de la fenilalanina y un mal elección de los alimentos. Entonces, en sí, no solamente estamos previniendo el daño neurológico, sino que posteriormente tenemos que prevenir algunas enfermedades por malnutrición, como es la diabetes mellitus. ¿Y qué es lo que nos vemos nosotros enfrentados en estos momentos? Son la evidencia, todo lo que viene en la etapa adultez. Hablamos de la fenilketonuria materna, pero también alteraciones óseas, la obesidad y sobrepeso, alteraciones cognitivas, riesgo cardiovascular, que es lo que veíamos que podía ocurrir con estos niveles elevados de fenilalanina. ¿Qué podemos concluir en conjunción con lo que expresó recientemente la doctora Mahfoud? Que la PKU es la primera enfermedad que explicó una discapacidad intelectual a través de la bioquímica y que el diagnóstico es absolutamente factible desde la etapa de inicio, o sea, 10 días de vida o antes de los 15 días de vida es lo óptimo, que el tratamiento es efectivo 100%, que el diagnóstico y el tratamiento en conjunto de forma precoz previene la discapacidad intelectual, pero esta tiene que ser controlada durante toda la vida. Y se han descrito tratamientos alternativos como fueron descritos anteriormente, pero ya no solamente tenemos una hiperfenilalanemia producto de la deficiencia de la fenilalanina-hidroxilasa, sino también de los cofactores y este nuevo gen, el DNAJC12, que también provoca hiperfenilalanemia, pero provoca alteraciones conductuales como los defectos de la aspirina. Y más que nada, este es el equipo, este es el INTA donde yo trabajo, este es el equipo clínico y de laboratorio que trabaja en enfermedades metabólicas y que nos hemos dedicado, yo por lo menos, yo soy la más vieja de este grupo, hay mucha gente joven, y son los que nos hacemos el seguimiento no solamente de la fenilketonuria, sino todos los errores innatos de metabolismo que tienen tratamiento. Bueno, eso es lo que yo les quería contar. En relación, me demoré poquito, así que quedan 5 minutos. Muchas gracias, doctora Verónica. Realmente muy completísima su disertación. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta en el chat si se puede tomar la muestra a un recién nacido después de los 10 días de vida. Sí, uno pone límite de días porque necesitamos instaurar tratamiento temprano una vez que se hace el diagnóstico para evitar las consecuencias. Pero siempre se les dice a los centros de toma de muestras, porque a veces llegan las mamás y dicen, no, es que no me la tomaron porque se había pasado de días o ya tiene un mes. No, yo pienso que sí, que la muestra se debe tomar independientemente de la edad, porque no podemos dejar escapar un paciente con posible diagnóstico de fenilketonuria o un posible paciente con hipotiroidismo congénito. Generalmente el kit con el que trabajamos nosotros lo utilizamos con seguridad hasta el mes de vida. Ya después del mes, si llegan a la institución, hacemos la toma de muestra para PKU y a la mamá le hacemos la indicación para un perfil tiroideo, porque ya tenemos que pasar de una vez al confirmatorio. ¿La muestra siempre, independientemente de los días, es talón o en qué momento se tiene que pasar a...? Independientemente de los días, es talón. Nosotros tomamos talón a todos los recién nacidos, excepto si es un niño de mayor edad, más de un mes, pedimos perfil tiroideo. Muy bien, como la pesquisa se convierte en un elemento fundamental para esto. Una pregunta, profesora. A ver, un niño nace en una maternidad cualquiera. No existe la posibilidad de hacerle el estudio allí. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que debe hacer? En este momento, pues solicitar información o llamar a nuestros números telefónicos 0212-962-1010 o comunicarse también a través del correo electrónico doctoras.idea@gmail.com
para poder indicarle los centros más cercanos a su localidad que están haciendo pesquisa neonatal. Y de ahí, pues, la muestra es enviada a la institución. Nosotros estamos comenzando a trabajar con el estado Sucre, estamos también ganados a seguir aumentando los centros en los estados Aragua y Carabobo, y como dije anteriormente, estamos haciendo abordajes en los distintos estados para evaluar las necesidades y colaborar en que se activen los centros. Voy a corroborar lo que dice la doctora, porque tuve un paciente y vi en internet el teléfono, llamó por teléfono y le dieron la cita al señor para que vaya con. Sí, o sea que sí es efectivo el teléfono, por lo menos. Sí, el para teléfono que, sí. para El que- correo también, porque se revisa todos los días. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, ya estamos al final del tiempo que nos habíamos previsto y vamos a dar por terminada la sesión. De manera que mm, yo finalmente, nuevamente repito que esta sesión de hoy se está grabando, de manera que en 2 o 3 días va a estar disponible en el canal de YouTube. Y este programa se lleva a cabo gracias a la Asociación de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, bajo la dirección del profesor Héctor Arrechedera. Nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron y a los que probablemente se conecten en diferido, a los profesores que han intervenido en la sesión, la doctora Antonieta Mafud, la doctora Verónica Cornejo, la doctora Jacqueline Pambini, la doctora Yariana Lara, al doctor Johnny Marante, y a los miembros del equipo de SOS Telemedicina, quienes hicieron todo lo posible para que esta transmisión fuese de la calidad que es. Especialmente a los ingenieros profesor Luis Fernández, María Dolores Fariña, Nancy Urbina, Sandra Spinetti y Virginia Plaza. Así que me toca a mí despedirla, agradecerles muchísimo a todos ustedes. Seguimos nuevamente con este programa para el año que viene, toda vez que ya es el último del año, y deseamos que todos aquellos que se conectaron y los que posiblemente puedan ver en diferido, decirles que estamos a la orden por si acaso tienen algún caso clínico pediátrico, especialmente aquellos que tienen alteraciones de la talla o del peso. Estamos a la orden a recibirlo y invitar a los expertos que pueden discutir ese caso. Así que muchísimas gracias y feliz año y feliz Navidad, y que la pasen muy bien y que todos el año próximo estemos igualmente felices y contentos como estamos en este momento. Muchas gracias.